Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amen. Amados hermanos, es una bendición estar nuevamente aquí, amados hermanos, y traerles, amados hermanos, el mensaje de Dios. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de esta mañana es el Padre Nuestro. ¿Qué significante es este título? El Padre Nuestro. Amados hermanos, creo que todos tenemos nuestras Biblias, ¿no? Abramos nuestra Biblia y miramos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo de 9 al 13. La palabra lee de esta manera. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amados hermanos, esa es una oración. A la verdad, es un patrón de oración en la cual nosotros podemos tomar como ejemplo cómo debemos de orar. Pero la pregunta para ustedes en esta mañana es esta. Y óigame bien. ¿Sabías tú que el reino de Dios no es solo algo que anhelamos en el futuro o para el futuro, sino una realidad que podemos experimentar hoy en vida? Me doy a entender, hermanos. Amén. Me doy a entender. Amén. En ese mensaje descubriremos cómo la oración, venga tu reino, puede transformar tu vida y traer la paz, la justicia y el gozo del Espíritu Santo en tu vida diaria. Amén, hermanos. Amén. Amados hermanos, la fe en Jesús y la esperanza divina son las claves para vivir bajo la voluntad de Dios, permitiendo que su voluntad se cumpla en nosotros mismos a diario. Me doy a entender, hermanos. Permitiendo que su voluntad se cumpla en nosotros, en nuestra vida diaria. Tú y yo en esta mañana
Exploraremos versículos bíblicos que nos enseñan cómo se manifiesta el poder de Dios cuando oramos por su reino y cómo este reino de justicia y confianza en Dios puede transformar la vida de cada uno de nosotros, los cristianos. Así es. Cómo este reino de justicia y confianza en Dios puede transformar tu vida de hoy en adelante. Desde las sanidades de Jesús hasta las promesas de restauración, aprenderás a aplicar estos principios para experimentar la presencia de Dios en tu familia, en tu trabajo, tus decisiones a diarias y aquellos planes que tú tienes para el futuro. Amados hermanos, dice la palabra, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice Mateo 6:9. Ahora bien, debemos comprender, amados hermanos, que cada nuevo amanecer es un regalo de Dios. Cada día le digo al Señor, Dios mío, gracias te doy, Señor, por un día más de vida. Gracias te doy, Señor, que hoy me diste la oportunidad de abrir mis ojos y mirar tu gloria. Así es, hermanos. Debemos comprender que cada nuevo amanecer es un regalo de Dios. Una nueva oportunidad para hacer los planes de Dios y cumplir los propósitos de Dios. Así es. Una nueva oportunidad para renovar nuestra fe y fortalecer nuestro espíritu en el Señor, amados hermanos. Así es. Cada nuevo amanecer es el momento perfecto y adecuado para buscar la presencia del Señor. Entregarle a Dios nuestros planes. Pedir su guía a diario y recibir su paz. La paz y el gozo que solo Dios da, hermanos. La Biblia nos enseña en Salmos 5, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dice Salmos 5, versículo 3. En otras palabras, este salmo nos dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré de ti. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa! Esperar de Dios. Este verso, amados hermanos, nos recuerda que cuando comenzamos el día en oración, estamos poniendo a Dios en el centro de nuestra vida. Y abrimos nuestro corazón para recibir su dirección y su bendición. Así es. Me doy a entender, hermanos. Amén. Jesús mismo nos dejó el ejemplo de la oración de madrugada. En Marcos 1. Óigame bien, hermano. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Entonces, amados hermanos, leemos muy bien. La palabra nos dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantaba. Salía de su casa y se fue a un lugar solitario, donde se ponía a orar. ¡Wow! Así es.
Nuestro Señor Jesús dedicaba sus primeras horas a estar en comunión con el Padre. Me doy a entender, hermano. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Así es. Nuestro Señor Jesús dedicaba sus primeras horas de madrugada a estar en comunión con el Padre. Óigame bien lo que dije. ¿Cuánto más nosotros? Necesitamos comenzar nuestros días buscando la presencia de Dios. ¿Qué es lo más importante que podríamos estar haciendo en el momento que despertamos? Hoy, hermano, hoy te invito a hacer una pausa. Deja a un lado las aflicciones. Deja a un lado las enfermedades, el estrés, las preocupaciones y respira en esta mañana profundamente y entra en un momento de conexión con Dios. Bendito seas tú, mi Dios, que me has dado la oportunidad de abrir mis ojos y mirar tu gloria. Gracias te doy, Señor, por mi salvación. Así es, hermanos. Amén, hermanos. Así es. En esta mañana, amados hermanos, vamos a escudriñar juntos el Padre Nuestro. La oración que Jesús nos enseñó, permitiendo que cada palabra toque nuestro corazón y nos llene de paz y nos llene de gozo. Amén, hermanos. Antes de comenzar, quiero que medites muy bien por las enseñanzas que veremos hoy. Porque esas enseñanzas que veremos hoy pueden ser la clave, amados hermanos, para desbloquear una bendición en tu vida diaria. Te ruego, hermano, te ruego en el nombre del Señor, quédate hasta el final de este mensaje. Porque este conocimiento puede cambiar tu vida, puede cambiar tu relación con Dios. No solo para hoy, sino que para siempre. Ahora vamos a comenzar con la oración de nuestro Padre para comenzar el día con Dios. Abre tu corazón para lo que Dios tiene preparado para ti en este día. Me doy a entender, hermanos. Lo que Dios tiene preparado para ti en este día. Dice de esta manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, para todos los siglos. Amén. Mateo 6, de 9 al 13. Amén, hermanos. Ahora, debemos de entender muy bien, amados hermanos. A veces oímos y repetimos, o leemos y hablamos, pero pongámosle atención a las palabras del Padre Nuestro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preparados? Padre nuestro que estás en los cielos. Tú dices así: Padre nuestro que estás en los cielos. Amados hermanos, estamos reconociendo la soberanía de Dios. Cuando nosotros decimos Padre nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo la soberanía de Dios. Las primeras palabras de esta oración nos llevan a una verdad fundamental. Dios es nuestro Padre celestial y su trono está allá en los cielos. Porque tú mismo dices
Padre nuestro que estás en los cielos. Amén, hermanos. Amén. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo la soberanía de Dios. Las primeras palabras de esta oración nos llevan a una verdad fundamental. Dios es nuestro Padre celestial y su trono está en los cielos. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Ok? Amén. Entonces, amados hermanos, pero ¿qué significa? Óyeme bien, pero ¿qué significa realmente llamarlo Padre? ¿Qué significa realmente llamarlo Padre? Padre celestial decimos. Lo único que le ruego es esto. ¿Acaso comprendemos la magnitud de lo que estamos diciendo? ¿Acaso comprendemos la magnitud de lo que estamos diciendo? Cuando Jesús nos enseñó esta oración, rompió con la mentalidad religiosa de su tiempo. Hasta entonces, óigame, hasta entonces Dios era visto como el Todopoderoso, el Creador, el Juez Supremo. Pero amados hermanos, pero Jesús nos reveló algo más profundo que eso. Dios es un Padre amoroso, cercano, muy dispuesto a escucharnos y a cuidar de nosotros. ¿Lo quieras creer o no en esta mañana? ¿Me comprende? En aquellos tiempos tenían la mentalidad religiosa de su tiempo. Dios era visto como el Todopoderoso, el Creador del cielo, el Juez Supremo. Pero Jesús nos reveló algo más profundo que eso. Dios es un Padre amoroso, muy cercano de nosotros, dispuesto a escucharnos y a cuidar de nosotros. Al decir Padre nuestro, declaramos que no estamos solos, que pertenecemos, que pertenecemos a una familia celestial. Al decir Padre nuestro, declaramos que no estamos solos, que pertenecemos a una familia celestial y que Dios nos ha adoptado como hijos y predestinados. Amén. Dice la palabra, óigame, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Amados hermanos, cuando leemos este mensaje, este verso, esto cambia completamente la forma en que enfrentamos la vida. Ya no caminamos en aflicción, ya no caminamos en temor, ni mucho menos en incertidumbre, porque tenemos un Padre en los cielos que vela por nosotros a diario. Me doy a entender, hermanos. La diferencia cuando entendemos lo que es el Padre celestial. Dice la palabra que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Él. Dice, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cuando entendemos este verso, esto cambia completamente la forma en que enfrentamos la vida. Ya no caminamos en aflicción. Ya no caminamos con el estrés, con temor ni incertidumbre, porque tenemos a un Padre en los cielos que vela por sus hijos a diario. Pero, óigame bien, pero aquí hay algo aún más poderoso. La expresión dice que estás en los cielos. ¡Wow! Pon mucha atención. Que estás en los cielos. Encima de todo, este Dios
no está limitado por el tiempo. Este Dios en que nosotros alabamos y glorificamos no está limitado por el tiempo, las circunstancias o los problemas de este mundo. Cuando oramos no estamos hablando con alguien común y corriente, sino con alguien que reside en los cielos, con el Rey de Reyes y Creador del universo, el cual quiere gobernar tu vida, así como gobierna sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, amados hermanos. Amados hermanos, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo Dios desde su trono celestial interviene en la vida de cada uno de sus hijos. Uno de los más impactantes es la historia de Daniel. ¿Te recuerdas de Daniel? ¡Wow! En la Biblia, hermanos. Por eso es muy importante leer nuestra Biblia, meditar nuestra Biblia, y para llegar a saber nuestro Padre Celestial, llegarlo a conocer mejor. En la Biblia, amados hermanos, encontramos muchos ejemplos de cómo Dios desde su trono celestial interviene en la vida de sus hijos. Y uno de los más impactantes es la historia de Daniel en el foso de los leones. Hermanos, cuando Daniel fue arrojado a la cueva por mantenerse fiel al Dios Todopoderoso, todo parecía perdido. Pero su confianza estaba en su Padre Celestial. Óigame bien, en Daniel 6, 21 al 22 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dice capítulo 6, verso 21 al 22. Entonces vemos cómo Dios cuida de sus hijos en los momentos más difíciles. Así como cuidó a Daniel, así como cuidó a muchos, así mismo puede cuidarte a ti. Pero para ser hijo de Dios, amado, amigo, tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y hoy es el día, amados hermanos, de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, porque el día de mañana nadie lo sabe. Óigame, dice Daniel, óigame lo que dice Daniel: Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Esto nos enseña algo fundamental. Cuando reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestra vida diaria, su poder se manifiesta en nuestra realidad. No importa cuán grande sea el problema, pero no hay problema más grande que el Dios que nosotros le servimos en este día, hermanos. ¿Me doy a entender, hermanos? Esto nos enseña algo fundamental. Cuando reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestra vida, su poder se manifiesta en nuestra realidad. No importa cuán grande sea el problema. Me doy a entender, hermano. No importa cuán grande sea el problema. Nunca he encontrado un problema que sea más grande que el Dios. A ese Dios que yo le sirvo. Hermanos, cuando nos acercamos a Dios como hijos, oígame, como hijos, pues es que es muy importante. Si hay alguna visita en este día y no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el día que pueden
aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Óigame bien, cuando nos acercamos a Dios como hijos y declaramos su soberanía, Él actúa en nuestro favor. Hoy, al comenzar un nuevo día, te invito a hacer esta declaración. Sí, hermanos, cuando nos acercamos a Dios como hijos y declaramos su soberanía, Él actúa a nuestro favor. Hoy comenzaremos un nuevo día. Te invito a hacer la declaración. Óyeme lo que dice la palabra: santificado sea tu nombre. Le has puesto tú a la verdad razón. Le has puesto mente a lo que dice la palabra. Dice: santificado sea tu nombre. Wow, me doy a entender. La importancia de honrar a Dios es muy importante. Me doy a entender, hermanos. Hoy, al comenzar un nuevo día, te invito a hacer esta declaración: santificado sea tu nombre, porque así lo dice la palabra. La importancia de honrar a Dios debe ser primero. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos mostró que una de las primeras cosas que debemos hacer es reconocer, óigame bien, es reconocer la santidad del nombre de Dios. ¿Ok? Pero, a la verdad, pon mucha atención en esta mañana. Pero, ¿qué significa realmente santificado sea tu nombre? ¿Te has puesto a pensar? Porque muchas veces repetimos lo que oímos y lo que leemos lo volvemos a repetir nuevamente. Pero ahora la pregunta es esta: ¿pero qué significa realmente santificado sea tu nombre? Ahora, vamos a la Biblia. En la Biblia el nombre de Dios representa su carácter, su naturaleza, su gloria y su presencia. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos declarando que Dios es santo, que no hay nadie como Él, y que su nombre, óigame bien, y que su nombre merece toda la honra, toda la gloria, toda la reverencia. Ese es nuestro Dios. Pero que hay una gran verdad. No solo honramos el nombre de Dios con nuestras palabras, sino también con nuestra vida diaria. Porque nosotros no podemos honrar a Dios de diente a labio. No podemos honrar a Dios simplemente con nuestra boca. ¿Me doy a entender? Sino también debemos de honrar y glorificar a Dios con nuestra vida diaria. Cuando vivimos de acuerdo con su voluntad, cuando obedecemos sus mandamientos y reflejamos su amor en el mundo, estamos santificando su nombre. ¿Me doy a entender, hermanos? Óigame. Podemos presentar un poderoso ejemplo en esta mañana, lo que estamos hablando. Dije que cuando vivimos de acuerdo con su voluntad, cuando obedecemos sus mandamientos y reflejamos su amor en Él, estamos santificando su nombre. Ahora, un poderoso ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Moisés. ¡Wow! La historia de Moisés y la zarza ardiente. ¿Te recuerdas? Bueno, posiblemente no te recuerdas. Pero, digamos eso. Este es un poderoso ejemplo. Encontramos en la historia de Moisés y la zarza. Cuando Dios se le apareció en el desierto, le dijo esto. Óigame muy bien, ¿ok?
Dice Éxodo capítulo 3, versículo 4 al 5, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, óigame bien, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¡Wow! Éxodo capítulo 3, versículo 4 y 5. Amados hermanos, cuando Dios está presente, aún en nuestras oraciones, ese lugar donde tú estás es un lugar santo. ¿Me doy a entender, hermano? Ese lugar es santo. Le dice a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Pero déjeme explicarle esto. Moisés se encontraba en un lugar ordinario, común y corriente. Pero la presencia de Dios lo convirtió en tierra santa. Esto nos enseña algo increíble. Aquí donde estoy predicando es un cuarto común y corriente, es un estudio. Pero desde el momento que hablamos de Dios, este lugar es santo. Donde tú estás orando en este instante, puede ser en tu cocina, pero esa cocina llega a ser un lugar santo, porque ahí está la presencia de Dios. ¿Me doy a entender, hermano? Quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Moisés se encontraba en un lugar común y corriente, ordinario, pero la presencia de Dios lo convirtió en tierra santa. Esto nos enseña algo increíble. Amados hermanos, cuando Dios está presente en nuestra vida, óigame, todo cambia. Nuestro hogar, nuestro trabajo, incluso en nuestros problemas. El día puede convertirse en un territorio santo. ¿Me doy a entender, hermanos? Cuando Dios anda contigo, ese es un lugar santo. Cada lugar que tú das un paso, ese lugar es santo porque Dios anda contigo. Tenemos que llegar al entendimiento, hermanos. Cuando Dios está presente en nuestra vida, todo cambia. Nuestro hogar, nuestro trabajo. ¿Me doy a entender? Nuestro trabajo. Incluso nuestros problemas del día pueden convertirse en un territorio santo si Dios está ahí con nosotros. Entonces, la gran pregunta es, óigame, esta pregunta es para ti, es para todos. ¿Estamos honrando a Dios en nuestra vida diaria? ¿Estamos honrando a Dios en nuestras acciones en estos días? ¿Reflejan la santidad de su nombre? Ponte a pensar, medita hoy. Hoy al comenzar este nuevo día con esta oración llamada el Padre Nuestro, hoy, al comenzar este nuevo día con esta oración llamada el Padre Nuestro, debemos decidir vivir de una manera que glorifique a Dios. Que cada palabra que digamos, cada decisión que tomemos y cada paso que demos hacia adelante, santifique su nombre. Amén, hermanos. La Biblia nos muestra que el reino de Dios es el que gobierna en el corazón de aquellos que le obedecen. Es un reino de justicia, es un reino de gozo y de paz en el Espíritu Santo. ¡Wow!
¿Me doy a entender? Dice, óigame bien lo que dice en Romanos 14. En Romanos 14, versículos 17 al 18 dice, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, amados hermanos. Romanos 14, 17 al 18. Amados hermanos, démonos cuenta. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios. Así es, agradaremos a Dios y la gente nos respeta. Dice en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Óigame bien. Dice el verso, hágase su voluntad. Estamos clamando para que Dios tome control de nuestra vida. Si tú oras estas palabras, tú estás diciendo, hágase tu voluntad. Estás pidiéndole a Dios que haga su voluntad en tu vida. Estamos clamando para que Dios tome el control de nuestra vida, para que su voluntad se haga en nosotros, para que su gloria se manifieste en nuestro entorno y en nuestra vida diaria. Entonces, esta mañana podemos llegar a una conclusión, pero reflexionemos juntos. ¿Estamos permitiendo que el reino de Dios gobierne nuestra vida? Esa es la primera pregunta, amados hermanos. ¿Estamos permitiendo que el reino de Dios gobierne nuestra vida? Óigame, a veces queremos que Dios haga su obra en nosotros. No es así, hermanos. No es así, hermanos. A veces queremos que Dios trabaje en nuestra vida diaria, que trabaje en nosotros, pero no le damos a Dios el control total. ¿Me comprenden? Pero no le damos el control total a Dios, pero queremos que Él trabaje en nosotros. A la verdad es esto. Seguimos aferrados a nuestros propios deseos, a nuestros temores, a nuestras aflicciones, a nuestras preocupaciones. Pero cuando oramos, venga tu reino, le estamos entregando el trono de nuestro corazón a Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Alguna vez has puesto a pensar en eso? Así que hoy, al comenzar el día, hagamos esta oración con fe. Señor, venga tu reino sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia y sobre todo lo que hago. Gobierna mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Que tu reino se manifieste con poder. Pero vendrá alguna pregunta en nosotros. Así es. Así que hoy, al comenzar el día, hagamos esta oración con fe. Señor, venga tu reino sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre todo lo que hago. Gobierna mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Que tu reino se manifieste con poder. Pero, hermanos, ¿cómo alinearnos con los planes divinos? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? Es una pregunta profunda que quiero dejar en tu corazón, que pienses muy bien el por qué muchas cosas no has logrado, que por qué Dios no te contesta tus oraciones. Es una pregunta profunda, porque muchas veces, sin darnos cuenta, caminamos en dirección opuesta, que no están alineadas con los propósitos divinos para nuestra vida. Pero Dios nos invita hoy. Óigame, Dios te está invitando hoy. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18.
Amados hermanos, llegamos a esta conclusión, porque a eso queríamos llegar. Pero la reflexión está muy importante. No te olvides, ok, no te olvides, que el reino de Dios no es solo que anhelamos para el futuro, sino puede llegar a ser una realidad. Puede que podamos experimentar hoy el reino de Dios en nuestra vida diaria, pero todo depende en nosotros. God bless you and God bless America.